eh, un pequeño testimonio. Fíjense que voy a tener ya los mensajes. Oye, fíjense que hace muchos años yo tuve un sueño, pero hace muchos años yo lo soñé y yo me vi en una estación de camioneta, algo así como el Senma, pero ahí había una cama y yo estaba recostada ahí en la cama, esperando que llegara el bus que me tenía que llevar a donde yo iba. Pero estando ahí, mi abuelito llegó y se sentó en la orilla de mi cama y me dijo, él me dijo, mija, esta vez sí te va. Dios te bendiga, mi Tamara preciosa. Y teníamos 125 niños en ese tiempo. Y comenzamos a orar, y las hermanas que venían, que apoyaban el ministerio, pues yo les conté el sueño porque a mí me pareció muy raro. Yo sentí que tenía algo, un significado el sueño, pero yo no lo entendí en ese tiempo. Íbamos en un bus y en el bus yo llevaba la cantidad, me acuerdo re bien, de 8,000 quetzales adentro de un bote. Yo lo metí adentro de un bote con mucha herramienta para que no lo vieran. Pero cuando subimos el bus, iban 3 personas conmigo, de la familia, y yo comencé a contar unas monedas que yo tenía. Gracias, mi Auri preciosa, muchas gracias. Y comencé del pasaje. Y entonces yo empecé, y la persona que iba conmigo me dijo, pero si usted lleva, yo no había dicho la cantidad, ni había querido sacar un billete de ahí, porque yo vi que iban unos pandilleros arriba de la camioneta. Y ella me dijo, pero si ahí lleva el dinero, ahí lleva todo. La cosa de que ella hizo ver que yo llevaba el dinero. Y logré ajustar con unas monedas y pagué los 3 pasajes. Pero cuando yo bajé solita. Y los pandilleros me siguieron. Y en la entrada de la casa ellos me dispararon y me mataron. A todo esto yo no entendí el sueño. Al tiempo, yo tuve un sueño que les comenté. No se lo voy a contar todo, pero soñé que había entrado a un lugar, había muchos demonios y yo crucé el lugar. El Señor me agarró la mano en el sueño y me cruzó todo ese camino y me tiró la pared para el otro lado. Y fue muy largo el sueño, pero yo no lo entendí en ese momento. ¿Por qué les cuento el sueño? Porque hoy vamos a hablar sobre un examen de conciencia y podamos ver cómo estamos nosotros. Fíjense que, por ejemplo, ¿verdad? La diabetes es una enfermedad que va matando en el día de la diabetes. Yo escuché en una ocasión, en ese día, que estaban diciendo en las noticias que es una enfermedad que te va matando día con día. Pero en sí no sabemos cuánto tiempo un diabético va a vivir. Es mucho, ¿verdad? Y a veces los médicos dicen que le quedan 3 meses de vida, le quedan 5 meses de vida. Yo recibí un diagnóstico cabal el año pasado y fue 1 año de vida. Y hay síntomas que a nosotros nos hacen buscar a un médico, porque hay síntomas en nuestro cuerpo que no son normales. Y sabemos que esos síntomas nos van a estar acercando cada día más a la muerte. Ahora, en lo espiritual, también hay síntomas que a nosotros nos pueden decir cómo vamos en el proceso de muerte espiritual. Muchas veces nosotros tenemos una vida muy hermosa en el Señor y oramos de madrugada, oramos en la mañana, oramos en la tarde, oramos en la noche, vamos a la iglesia, tenemos privilegios, leemos la palabra del Señor en la casa, la saboreamos, la escudriñamos y también vivimos lo que dice la palabra para la gloria de Dios. Pero poco a poquito, se me pasó el día hoy, hombre, no ayuné, se me pasó el día. No nos damos cuenta que empezó el primer síntoma. Y luego el día de mañana, a leer la Biblia cuando alguien viene a visitarme, ya no la leí. A leer la Biblia cuando alguien apareció o cuando alguna cosa pasó y yo ya no leí la Biblia. Y cuando nos damos cuenta, estamos con 3 días que no oramos, que no nos levantamos de madrugada. Señor, hoy no sentí para orar a las 3 de la mañana. Señor, y ya son 3 días y sentimos aquella culpabilidad, ¿verdad?
Pero al cuarto día ya pasó la culpabilidad. Ya empezó así como que, bueno, pues no, es que Dios sabe que no puedo. Dios sabe que no he tenido tiempo. Ya no nos sentimos culpables, sino que empezamos a excusar el que nosotros no lo hicimos. Y luego dejamos de orar y luego dejamos, ay, es que hoy ya no pude ir a la iglesia, pero mañana primero Dios, y así se nos van los días. Hoy sí. Ya ni horas para comer. Deja de bolsear a tu papá, o él te dijo. No, sí, es mi hora que... Es lo último, no deberías de comprar hoy. Entonces, perdón, empezamos a dejar de orar. Y es bien terrible, miren. Yo pasé hasta el día que no cuando me fui al mundo, sino que cuando volví de él, entendí el sueño que había tenido con mi abuelito. Hasta ahí lo entendí. Yo morí espiritualmente. Y miren, muchas veces, y no muchas veces, siempre debería de ser que pedirle al Señor, yo le clamo a Dios y le digo, Señor, prefiero 1000 veces que usted me quite la vida en el Evangelio, pero con cuántos años de vida logró llegar a Cristo, se bautizó y ya estuvo, ya logró la salvación. Y de repente empieza a bajar espiritualmente y empieza a bajar espiritualmente. Y llegó el momento en que pasó algo tan tremendo de adulterio en una persona. Yo no hago eso. Y es cierto, Dios no hace eso. Es que ¿por qué mi esposo volvió a tomar? ¿Por qué se drogó? ¿Por qué me golpeó? ¿Por qué mi esposo hizo esto? ¿Por qué hizo el otro? ¿Por qué se fue con aquella mujer? ¿Por qué él hizo esto? Yo voy a dejar de ir a la iglesia. Yo ya no aguanto. Como que si Dios hiciera esas cosas. El espíritu de alcoholismo, de drogadicción, Dios no lo va a poner en tu vida. Y yo me acuerdo que hubo un momento que yo le dije, pero ¿por qué tú permitiste que esto me pasara a mí? ¿Por qué permitiste que me fuera al mundo? Si yo estaba buscando de ti como tenía que ser. Yo hacía 3 ayunos a la semana, hacía 3 vigilias a la semana. Saliendo del ayuno entraba a la vigilia, saliendo de la vigilia entraba al ayuno. Y así me estuve por mucho tiempo porque yo sentía que me iba a morir. Pero en un descuido de mi vida yo logré dejar entrar a mi vida un espíritu de rencor. Yo sentí, y yo dije, se acabó. Ese día, yo me recuerdo, era el cumpleaños de mi nuera, de mi hijo grande, y me fui a la tienda a comprar todo para su almuerzo, porque esa es yo acostumbro así, y le compré todo para su almuerzo, y dije yo, bueno, le voy a hacer su almuerzo. Después, estando en la tienda, había un joven, que Dios te bendiga, gracias, me dice. Y se le queda viendo al de la tienda y le hace así. Y él sacó el octavo y se lo entregó. Y el muchacho abrió el octavo y se me quedó viendo y me dijo, perdóneme, madrecita linda, pero ya no puedo más. Acabo de encontrar a mi esposa con otro hombre y yo no aguanto. Y cuando yo tomo, yo siento que pasa un poco el dolor. Y me le quedo viendo yo. Y le digo al de la tienda, dame uno, por favor. Pero él me conoce, él sabe. 7:30, 8 de la mañana. Y comencé a tomar licor y compré cuanto pude. Y me acuerdo que mi hija grande me dice, mami, ya me contaron lo que pasó con mi papá. Y yo ahorita voy para allá. Le digo, ¿traes dinero? Sí, va, pasa a tal tienda. Y me pasas trayendo 8 octavos, creo que le dije, o 9, no me recuerdo. Y pasó y me dice ella, ay mamá, cállate, ni lo penses. Y le dije, o me lo compras o me voy ahorita al bar donde trabaja la mujer que anda con tu papá. Ya no puedo. Ya lo aguanté por meses y yo no dije nada. Yo solo oré y solo hice, pero le pedí a Dios que lo que sí no fuera a permitir es que él se drogara y me volviera de la noche. Y yo no podía dejar de tomar y tampoco caí. Entonces mi hijo David no sé qué hizo, pero me dio algo de tomar y yo con eso tuve, me bañaron y yo me acostaron y ahí empezó el infierno. ¿Por qué? Porque no analicé los últimos 8 días, yo ya no oré. Los últimos 8 días donde yo vi que él ya estaba mal, que él ya se había ido de una vez al mundo. El rencor que yo sentía, no contra él, no solo contra él, sino que también con la mujer y con otra persona que había hecho pedazos el hogar de mi hijo. Y ahí fue donde logró entrar la brujería, porque lo que yo no sabía es que había una brujería dando vueltas en contra de nosotros. No me importó nadie más. Ni yo siquiera, no pensé en mí, no pensé en que iba a perder mi salvación, no pensé en nada. Cuando tú mueres espiritualmente, entonces es un problema serio. Pero cuando tú vienes
y tú vives para Cristo, tú, puro accidente, se puede decir, por hacerle un favor a un amigo que teníamos los dos en común. Y él estaba llorando un día y le digo yo, ¿qué pasó? Y me dice, es que tengo un amigo que está muy perdido. Y yo digo, me dijo, que si usted se hace novia de él, usted lo va a salvar porque usted es hija de Dios. Yo ni lo conocía, yo no conocía a mi esposo. Y le dije, sí, yo lo salvo. Miren, lo peor que podemos hacer es meternos al mar a salvar a alguien que se está hundiendo si nosotros no sabemos nadar. Y me hice novia de él por teléfono. En aguas, estaba en un grupo de misiones y nos íbamos a Joyabá, Quiché, a predicar la palabra. A la edad que yo tenía, nos íbamos a tocar de puerta en puerta. A la edad de 15 años, la gente me entraba a su casa, nos entraba porque éramos un grupo de 3. Y nos entraba a su casa y por favor oren por mi papá, está muriéndose. Y cuando mirábamos en la campaña en la noche, ahí estaba el papá sano para la gloria de Dios. Pero me unía. Pero cuando yo ya formalicé el hogar y ya vi que todo el desastre en el que yo me había metido, comencé a buscar de Dios de una manera muy linda. Y empecé a aprender a puro golpe, a puro chicote, porque fui terca para aprender en el Señor. Y me metió el Señor en un proceso. Señor, a los 25 años el Señor me entregó el primer ministerio. Y empecé a servir al Señor. ¿Qué fue lo que yo hice ahí? Hice morir el pecado en mí. Y dije, sí, quiero, Cristo, quiero tener vida en ti. Y comencé a tener una vida hermosa. Pero hace unos años, yo tengo la idea que fue hace, sí, cabal 7 años, fue hace 7 años. Porque estábamos cumpliendo 25 años de casados. Cuando yo dije, se acabó. Y no me importó. Arranqué la manta de la iglesia. Hice mis pies sobre la roca, que es Cristo. ¿Por qué? Porque dije, muerte al pecado y vida en Cristo Jesús. Pero muchas veces nosotros le damos más a los deseos de la carne que al Señor, que al Espíritu Santo. No queremos los frutos. Miren, el Señor es tan hermoso. Él derrama sobre nosotros sabiduría. Y nosotros lo que hacemos es darle gusto a nuestra boca, rompiendo esa sabiduría, lastimando a los que están a la par nuestra, lastimando. Pero Él habla de las mujeres en una forma muy despectiva. Y Él dice, ahí están las mujeres. Hay gente que ha llegado a esos en vivos, porque ahora hacen vivos, ha llegado a esos videos buscando una solución para su alma y lo que encuentra es herida. No sé, el Señor lo que hace es llamarte primero y luego Él te prepara para ese llamado. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Y tú y yo tenemos que decidir a quién vamos a darle la oportunidad de vida en nosotros y a quién le vamos a dar la muerte en nosotros. Romanos 6, y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vivimos? Tomamos la gracia como un columpio. ¿Sí? Busco de Dios. Me vuelvo para atrás, no hay problema porque Dios me perdona. Vuelvo al Señor, vuelvo para atrás porque Dios me perdona. Venimos al Señor y le decimos, Señor, perdóneme. Perdóneme, por favor, Padre. Cede por nosotros. Pero el día de mañana volvemos, Señor, perdóneme, porque no hice su voluntad. Perdóneme, Señor. Y el otro día venimos otra vez, Señor, perdóneme porque no hice su voluntad. Y esto se convierte en que nosotros estamos, miren, yo no sé cuántas veces has subido y bajado un elevador en un edificio. No tengo la idea. Nosotros en la vida espiritual estamos un tiempo fervientes en el Señor, que ya no hayamos que hacer y que el Señor es nuestro todo y que el Señor es como yo les iba a comentar hace un rato. Cuando yo ya era novia de mi esposo, yo me le quedaba en, cuando nos reuníamos, esa pobre quedaba harta de mí y de mi esposo, porque éramos novios y yo solo hablaba de él. Ay, es que vieras que Roberto, y todo lo que ella me decía, yo lo acoplaba a mi novio.
Eso es lo que sucede cuando tú te enamoras del Señor. Cuando tú decides agarrar la gracia de Dios y decirle, Señor, yo te agradezco por mi salvación, por haber muerto, por adorarte, por bendecirte. Y todos los días de la vida recordarnos quién es Dios. Aunque estemos enfermos, adorar al Señor. Aunque como estemos. Aunque estemos enfermos de dolor del alma. Pero no permitamos que el enemigo nos vuelva a matar otra vez, sino que nosotros matemos el pecado en nuestra vida. No es posible. Miren, yo conozco muchas personas que han dicho, bueno, me separo y se divorcian y hasta ahí llegó. Y qué bendición por la valentía que tuvieron. Pero de la misma, ahora yo te digo, si tú quieres vivir en el Señor, tú tienes que consagrarte. ¿Qué dice la palabra? Que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿Demonio? ¿Hueles a Satanás o hueles a la sangre de Cristo? ¿Hueles al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hay en ti? Y mira, yo me acuerdo, yo tengo algo en mi mente que a mí me impactó mucho. Y fue que el Señor ministró a alguien y le dijo al Señor, cuando tú bajas espiritualmente, ella te cae mal, que fue conmigo. Porque hay un choque espiritual. Qué rico cuando el diablo te dice, te odio. Cuando el enemigo a mí me dijo la primera vez, no te voy a dar oportunidad en mi vida. Que todos los días de tu vida tú te encargues de hacer crecer tu vida espiritual. Mira, tú no vas a hacer, o tú no sirves a Dios a la hora que tú oras. Tú no lo sirves. Eso no es servir a Dios. Eso es llenarte tú de su presencia. Cuando tú lees la palabra y la vives, porque leer la palabra hasta el diablo la lee. El diablo se sabe la palabra de principio a fin. ¿Cómo fue que hizo el tentador con Jesús en aquel de las citas bíblicas? Se me queda el texto, pero hay gente que tiene una rapidez en su mente. Pero eso no te va a garantizar a ti la salvación. Tú debes de llenarte orando, de llenarte leyendo la palabra y viviendo la palabra. Pero realmente el ministerio que Dios te dio, un día tú vas a dar cuentas. Y muchas veces preferimos matar el ministerio que matar la carne en nosotros. Hace unos días leíamos en Gálatas, permítanme, se los voy a buscar aquí rapidito. Permítanme. Mañana vamos a ver este texto, pero hoy lo vamos a buscar porque nos va a servir para... Ay, mañana. Ustedes, hoy es sábado, hoy era día de alabanza. No, hasta el sábado vamos a tener. Ay, Jesucristo, mi amor lindo. Mira, se me pasan las hojas. Pues ahí nos habla. No, Gálatas 5, 22, 5 y algo, antes del 22 está. Hay frutos del Espíritu Santo y hay frutos de la carne y hay deseos de la carne. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Convierta en una leona feroz. La Biblia no nos dice eso. Está bien que tú sientas dolor cuando alguien toca a tus hijos y les hace algún daño. Pero nosotros tenemos quien por nosotros. No tenemos nosotros que buscar. Tenemos que vivir una vida santa. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Así dice Pablo acá. Nosotros morimos en el pecado. ¿Cómo yo voy a seguir dándole vida al pecado en mí si ya lo maté? Si yo dije un día, yo te acepto, mi Dios, como único y suficiente, ¿sabes qué es lo peor? Cuando nosotros en nuestra propia carne no lo recogemos, sino que vemos a nuestros hijos viviendo lo que nosotros sembramos. ¿Qué pasa? Hay hombres que han engañado a la espalda de la vida cuando ven, gracias a Dios, ya llegué a anciana y no pagué. Miramos a nuestros hijos o nietos pagando. Ese es el dolor más grande que nosotros podemos tener. Las obras de la carne, dice acá. ¿Manda? Pleito, sí. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Contéstate tú si ya mataste el pecado en ti. ¿Sabes cuál es el problema? Que más adelante vas a ver a tus hijos muriendo en pecado y no vas a poder hacer nada, porque fue lo que sembraste, fue lo que les enseñaste. Tú puedes pasar todo el día diciéndole a tu hijo, no hagas esto, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, y no decir, bueno, como el Señor me perdona. Solo una vez más, Señor. Porque nos agarramos de la gracia de Dios y hacemos que sea un elevador. Un día estamos arriba espiritualmente y un día estamos abajo. Es como la persona que vive en carne y pasa todo el día ofendiendo a Dios. Va a decidir hoy si vamos a estar muertos al pecado o vamos a estar muertos para Cristo. La cosa está en que Dios nunca te va a obligar a hacer lo bueno. Va a ser decisión tuya. Si tú quieres decirle, Señor, yo quiero vivir. Y hoy le doy vida, Señor, a mi espíritu. Tercer día resucitó para darme vida. O tú vas a quitar al Señor de tu lado, pero no puedes jugar al evangelio. Pecado, ¿cómo voy a morir? ¿Cómo voy a hacer yo que el pecado siga en mí? No podemos. Y dice la palabra del Señor que el adulterio, y muchas veces nosotros adulteramos, fornicamos con el pecado, sabiendo que ya estamos escogidos y elegidos para poder ir a las bodas del Cordero y podernos casar con Él y pasar toda la eternidad con Él. Nosotros preferimos adulterar con el pecado, fornicar con el pecado. Una decisión, no solo una vez. Tú aceptas a Cristo una vez, pero todos los días tú tienes que decidir si muere el pecado en ti o matas tu misma alma mandándola al infierno. Tú eres el que decide. No puedo yo decidir por ti, ni tú pudieras decidir por mí. Que la sangre de Cristo me cubra, pero el momento en que yo decidiera decir ya no más, y ustedes ven que ya te hiciste. Vos dijiste. Pero si yo no quiero, nada podrán hacer por mí. Es una decisión propia. Yo tampoco puedo hacerlo contigo. Yo te predico la palabra. Te digo lo que el Señor quiere que diga. Pero si tú no quieres dar muerte al pecado en ti, no puedo hacer nada. Perdónenme, pero voy a tomar un poquito de café. Y el diablo habló en esa persona y dijo, mi trabajo es hacer el licor. ¿Quién va caminando a pedir el licor? Esa ya no es mi culpa. Y es cierto. El trabajo del enemigo es quitarte el deseo de orar. Tú eres el que decide qué hacer. El trabajo del enemigo es quitarte el deseo de leer la palabra y de vivirla. Pero tú decides. No me recuerdo cuánto tiempo. Y el Señor le aconsejó, ¿verdad? Que ella callara y que no peleara y todo. Y de repente me llama y me dice, es que no pude, no aguanté, yo aguanté un tiempo, pero cuando ya no aguanté, yo volví a llamar y me decía exactamente lo mismo, y volví a ella a hacer las cosas, y me decía, es que mira, que lo volví a hacer, hasta que le dije, mira mi linda, hagamos una cosa, el Señor ya te dijo qué hacer y que no. Cuando tú decidas servir a Dios de verdad, me vuelves a llamar, porque no puedo así. Estuve ministrando a una persona hace unos meses, y el Señor me decía, dile que ore, que lea la palabra y que viva la palabra. Y le decía yo, dice el Señor que ore. Es que yo lo hago, yo oro. Es que yo leo la Biblia, yo la vivo. Pero el Señor no me contesta. Y el Señor me volvía a decir, dile, lo siento. No sé qué más decirte porque lo que el Señor me dice, tú dices que ya lo haces. No, es cierto, es que yo no oro, es que yo no leo la Biblia y menos vivirla, pero es que no sé qué hacer. Yo puedo servirle al Señor en lo que Él me mande. Y ustedes se han dado cuenta que hay veces que hasta 13 personas han llegado nada más. Yo no puedo hacer que tú entres a este en vivo.
Pero el Señor hoy te está hablando y te está dando la base para que tu vida cambie de rumbo. Es que siempre me pasa lo mismo, pues ya no hagas lo mismo. Cámbiale a la página y haz cosas diferentes. Ahora deja que Dios lo haga. Miren, qué triste sería para mi vida hacer algo que me lleve. Nosotros en el Ministerio Infantil hacíamos un drama de Me quiero ir al cielo. Y la persona hacía de todo, inventaba al que quería ir al cielo es que si inflas un globo grande vas a llegar al cielo. Y solo lo hacía para quitarle su refacción. Eso es lo que nos está pasando a nosotros. Son dramas para niños, pero qué bien caería que ese drama ustedes lo vieran. Porque nosotros como adultos actuamos de esa manera. Estamos buscando salvación. Es que mi hogar se está destruyendo. Ahí están los brujos. Ese es el camino equivocado. Cuando yo estaba en cierta iglesia, el Señor me da una palabra y me dice aquí, por medio de una sierva de Estados Unidos, que no de lugar la iglesia, dejaste una ropa ahí. Yo, sí, Señor, es cierto. Gracias, mi Maritza preciosa, que Dios te multiplique, mi corazón linda. Y me dice el Señor, y fulana de tal, y ahí miro yo a la mujer en visión, fue a traer un trapo, porque nunca me imaginé que en un lugar donde tú des bien, te paguen mal. Pero eso es así. El enemigo hace su trabajo y tú y yo decidimos si lo vamos a seguir o no. Si tú le vas a dar muerte al pecado o tú te vas a dar muerte y yendo al infierno, al fuego eterno. Dios es grande y es maravilloso. Y la palabra que Dios hoy te está dando, Dios no te asegura por los demás que van a hacer y que van a dejar de hacer, pero sí te asegura que si tú decides dar muerte al pecado, Él te va a dar la fuerza para lograrlo. Tú tienes que ser sabio, sabia. Tú tienes que ser inteligente. Dice a la inteligencia, llama a la parienta. Acércala a ti, que haya un vínculo en ti. Qué fácil es pasar el día sin orar. Qué fácil es pasar el día sin hacer la voluntad de Dios. Pero ¿a dónde irá tu alma? ¿A dónde estás conduciendo a los que vienen atrás de ti? Tu satanista retroceda. Y tú puedes decir, tan exagerada la hermana, ¿qué satanista va a estar luchando por mí? Tú no lo sabes. Te asustaría ver la cantidad de pueblo satánico que hay en este tiempo. Y tú no puedes ver. Por tu culpa estoy aquí, porque tú debiste de haberme enseñado y más bien me acarreaste con tu falta de espiritualidad. Creo que va a ser el tormento más grande que va a haber en el infierno. Si tu esposo o tu esposa no quieren buscar de Dios, tú busca la solución a buscar de Dios. Aquí no sé si ya está conectada mi nena preciosa, pero hay una niña que yo la amo mucho, las amo mucho a todas, pero esta mi niña yo la sentía como que hubiera sido mi hija. Y me decía ella, es que mi papá no me deja buscar de Dios, no me deja ir a la iglesia. Yo sentí un gozo tan grande porque he orado muchísimo para que eso suceda. Siempre hay una forma para que tú busques de Dios. Y si tú no puedes salir de verdad, estos sacrificios que uno hace rompen cadenas, rompen eslabones. Si tú no quieres terminar este 2025 igual como lo terminaste el 2024, sino que mejor, este es el momento que tú debes de decidir. ¿Muertos al pecado o a Cristo? ¿Vas a anular el pecado en tu vida o vas a anular el sacrificio que Cristo hizo en aquella cruz del Calvario para salvarte? ¿Qué es lo que tú vas a decidir hacer? Eso va a ser una diferencia. Yo no te digo que va a ser fácil. A veces dentro de la misma casa hay problemas porque uno lucha por hacer las cosas bien. Pero es tu decisión. Y conforme tú vas venciendo, tú vas haciendo que aquellos que viven contigo vayan entrando. Ustedes han oído el testimonio de mi esposo. Y él dice, lo que ella buscaba de Dios, lo que ella hacía era lo que a mí me hizo acercarme a Dios. Tú puedes hacer la diferencia en tu hogar, en tu trabajo, en la calle, en tu negocio, donde quiera que tú estés, puedes hacer la diferencia. Hoy decide, muertos al pecado o para Cristo. Tú decides. El Señor hoy te está poniendo las dos opciones. Y como te decía hace mucho tiempo, en todo hay dos opciones.
hacer lo bueno o hacer lo malo. Siempre van a estar las dos opciones en tu vida. Cuando tú vas a empezar a defenderte con tu boca, di, Señor, ¿esto es bueno o es malo? No, Señor. ¿Qué harías tú? Yo así le digo al Señor cuando pasa algo, ¿qué harías tú, mi Dios? Siempre van a ver, miren, ayer me dolió tanto mi corazón. Yo miro a una sierva de Dios predicar y ella decía de que están hablando de ella, de que ella por el dinero, porque ella recibe una de regalos tan grandes. Y ella decía que la están acusando que por dinero ella predica la palabra, que ella está vendiendo. Pero dice la palabra que el que en el altar trabaja, que del altar coma. Y yo les he contado a ustedes cuánto he sacado yo a veces de TikTok, 100 quetzales, 125 quetzales, que ha sido mucha bendición. A veces tardo 3, 4 meses para juntar eso. Pero yo no trabajo por dinero. Y esta sierva de Dios, yo la miraba y decía yo, o sea que no hay ataque solo para un siervo de Dios. Los que ustedes ven ahí en TikTok hay videos, nena, de personas predicando la palabra con su bocina aquí arriba. Otras personas no se animan a hacer un en vivo, pero lo hacen de otra manera. Gloria a Dios, porque donde quiera que tú estés vas a encontrar palabra viva. Ataques vas a tener de todos lados, pero Dios siempre va a sacarte adelante, va a sacarte en victoria para la gloria de su nombre. Así que ahí están las dos, pero tú tienes que seguir adelante en el nombre de Jesús. Así que ánimo. Tú sabes de qué manera puedes hacer porque Dios te ha enseñado. Le doy gloria a Dios porque muchas personas me han escrito en privado y me han dicho, pastora, yo ni siquiera sabía que había que orar en la casa. Yo quisiera que entraran miles de personas al en vivo y que fueran llenas del Señor y de la palabra, del consejo de la palabra para poder seguir adelante. Pero poco a poco Dios va a hacer que esta familia crezca para la gloria de su nombre.